Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, a mí me gustaría tomar una pausa aquí para hacerle una pregunta. ¿Tenemos nosotros fe? Y encima de eso yo pregunto, ¿cómo sabemos si tenemos fe? Porque yo estoy seguro que si yo les pregunto a todos aquí que si tienen fe, no va a haber nadie que me va a decir que no tiene fe. Pero yo puedo decir que tengo fe, pero quizás mi forma de cómo reaccionar frente a los problemas y las dificultades y de cómo enfrentar las situaciones que se me presenten en medio de la prueba me demuestre que yo no tengo fe. Y yo hago esta pregunta porque leímos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que la fe es sumamente importante cuando hablamos de salvación. Por eso tenemos que comprender qué es fe, y no solamente por teoría, sino por práctica. Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, aumentanos la fe. Eso quiere decir que la fe tiene la habilidad de crecer. Por eso también tenemos que comprender cómo podemos hacer que nuestra fe crezca y se desarrolle, porque la fe que no crece se muere. Así que ahora que sabemos la importancia que tiene la fe, la pregunta sería: ¿qué es fe? Para saber si la tenemos o no. Muy bien, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11, fíjense cómo dice el versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, es la demostración de lo que no se ve. Lo que quiere decir el versículo es que la fe es la confianza que tenemos que las promesas de Dios se van a cumplir. La fe es el ojo con que el hombre ve a Dios y ve las promesas de Dios cumplirse antes de que se cumplan. Pero el versículo 3 se pone aún más interesante. Miren cómo dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que por la fe nosotros entendemos y comprendemos que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ello hay en 6 días, y reposó el día séptimo y lo bendijo. No importa que hoy en día los hombres de ciencia y los hombres que podemos decir intelectuales piensen que eso es ridículo y que cada día ellos presenten pruebas de que su teoría es real, y aunque Dios quizás no nos demuestre con una base sólida de que el relato de la creación de Génesis es verdad, nosotros seguimos creyendo que Dios creó este planeta en 6 días literales, simplemente porque la palabra de Dios lo dijo. Y si nosotros creemos que Dios creó este planeta en 6 días, eso quiere decir que la palabra de Dios tiene poder. Y ese mismo poder puede ser usado en nosotros para transformarnos cuando leemos la Biblia con fe. Ahora, el versículo 6 es donde realmente explica qué es fe. Miren cómo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí hay 2 cosas cruciales para conocer qué es fe. Porque dice el versículo, primero, que hay que creer que hay. O sea, hay que creer que Dios existe. Ahora, la otra cosa que hay que creer es que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo nosotros sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan? Amén. Pero lo más importante, porque la Biblia lo dice. Déjenme darle un ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que lo que está diciendo Hebreos 11:6
es que para tener fe tenemos que creer primero que Dios existe y luego creer que lo que Él dice en su palabra es verdad. Tener fe no es simplemente creer que Dios existe, porque creer que Dios existe es solamente la mitad de tener fe. Y si nosotros decimos que tenemos fe simplemente porque creemos que Dios existe, entonces tenemos una fe a la mitad, incompleta. Y una fe incompleta no sirve para salvación. Y lamentablemente este mundo y aún hasta la iglesia están llenas de personas que pensamos que tenemos fe simplemente porque creemos que Dios existe. Pero cuando hablamos de creer lo que la Biblia dice, el asunto es diferente. Ahora, a mí me gustaría darle unos cuantos ejemplos de esto. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 2. Miren cómo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. ¿Cómo hay que estar cuando estamos cayendo en diversas pruebas? Gozosos, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿por qué a veces cuando estamos pasando por pruebas, lo que hacemos es quejarnos, entristecernos? Exactamente. ¿Por qué? En realidad no estamos obedeciendo lo que dice el versículo, que es que debemos estar gozosos. Ahora, a mí me gustaría que fuéramos a Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8, y leamos el versículo 18. Miren cómo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. O sea que los problemas que nos pasan ahora no son dignos ni siquiera de mencionar de la gloria que tenemos con Cristo Jesús. Ahora, yo le hago una pregunta. El que está pasando por prueba y lee ese versículo y se queja, ¿cree que lo que dice el versículo es verdad? No es verdad. Entonces no tiene fe porque no cree que lo que dice la Biblia es verdad. Ahora fíjense cómo dice el versículo 28. Aquí es donde se pone más interesante. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que nuevamente vemos aquí que el que lee este versículo y se queja en realidad no cree que lo que dice el versículo es verdad, porque dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien, sean buenas o sean malas, todas las cosas. Ahora, alguien se me puede acercar y me puede decir, bueno, pero ¿qué bien yo puedo ver en una tragedia que me pase o por ciertas pruebas que yo estoy pasando? Bueno, vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y empecemos en el versículo 5. Miren cómo dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y estoy seguro que nadie aquí quiere ser bastardo, sino que quiere ser hijo, ¿verdad? Amén. Versículo 8. Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne, que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí está el versículo clave. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas a este para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Así que pregunto, ¿para qué son las pruebas, las dificultades, las represiones? Para que participemos de la santidad de Dios, o sea, para que lleguemos a ser santos.
Ahora, el versículo 11 es tremendo. Miren qué dice: a la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Amén. Así que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, pueden que sean amargas, pero si tenemos la confianza en la palabra de Dios, esa amargura se convertirá en gozo. Ahora, miren qué dice el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿qué podemos ver al Señor sin santidad? Nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo se consigue la santidad según lo que hemos leído? Es a través de la reprensión, ¿verdad? Porque Dios nos reprende para que participemos de su santidad. Entonces, si no pasamos por esa prueba, si no pasamos por todas esas aflicciones y cosas malas que hay en este mundo, no vamos a llegar a participar de la santidad de Dios y no vamos a llegar a ver a Dios. Ahora, las pruebas están diseñadas con el propósito de hacer que nuestra fe crezca y se desarrolle y quitar los defectos de nuestro carácter. Pero si lo único que hacemos es quejarnos en medio de la prueba, entonces Dios no puede hacer un cambio en nuestra vida porque nosotros no lo dejamos. Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no la doy como la del mundo. Eso quiere decir que la paz de Dios y la paz del mundo no son igual. Pero lamentablemente muchos de nosotros pensamos de la misma forma que piensan los mundanos. Y queremos que Dios nos quite todos nuestros problemas y aflicciones y todo lo que nos incomoda. Porque pensamos que paz es estar en un sitio solo, sin que nadie nos moleste. Pero la paz de Dios es una paz en medio de la tormenta. Que aunque vivamos en este mundo que está lleno de maldad y que aumenta esa maldad cada día, y aunque tengamos que enfrentarnos contra el pecado, y en este mundo de dolor y sufrimiento, nosotros tenemos la esperanza y la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto a buscarnos y todo lo malo de este mundo se va a acabar. Apocalipsis 7, 16 dice: y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. ¿Cuántos aquí creen ese versículo? Amén. Si nosotros creemos que lo que dice ese versículo es verdad, cuando vengan las pruebas, en realidad no nos vamos a quejar. Y ustedes saben que en realidad nosotros hemos buscado el problema en el lugar equivocado, porque el problema no son las pruebas ni las aflicciones por las que pasamos. Un ejemplo, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandeaos como a trigo, pero yo he orado para que el diablo te deje tranquilo. Pedro, yo he orado para que tú no tengas más problemas ni aflicciones en tu vida. Pedro, yo he orado para que Dios supla todas tus necesidades. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Qué él dice? Exactamente, yo he orado para que tu fe no falte, porque en realidad ese es el problema. El problema no son las pruebas ni las aflicciones por las que pasamos. El problema somos nosotros y nuestra falta de fe, que en vez de confiar en Dios y en lo que Él dice en su palabra, lo que hacemos es desconfiar de Él y quejarnos. Y ustedes saben que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y la Biblia dice que Dios permitió eso para ver qué había en el corazón de ellos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel durante 40 años? Quejarse. Por todo se quejaban. Pero en realidad, ¿con quién era que ellos se estaban quejando? Era con Dios. Así que lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos estamos quejando por las pruebas, en realidad nos estamos quejando con Dios. Y ustedes saben algo interesante, y espero que no malinterpreten lo que voy a decir, pero nosotros debemos de dejar de estar echándole tanto la culpa al diablo por todo lo malo que nos pasa, porque la Biblia dice que aún lo malo que nos pasa puede servir de bendición. Fíjense, ¿quién fue que estaba detrás para que crucificaran a Jesús? El diablo, el enemigo. Ahora, si Jesús no viene y no pasa por todas esas aflicciones y todos esos problemas, nosotros no tenemos salvación. ¿Ven cómo algo malo se puede tornar en una bendición? Ahora, ustedes saben que
la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, versículo 10, que Jesús fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Entonces, si Jesús, que es Dios, cuando se hizo hombre, tuvo que pasar por aflicciones para ser perfeccionado, ¿qué hay de nosotros? ¿Tú me entiendes? Tenemos que pasar por aflicciones también, porque si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por ella para perfeccionarse, nosotros también tenemos que pasar por pruebas. Y ustedes saben que en realidad, viendo ese ejemplo con Jesús, nosotros podemos ver a veces el egoísmo que tenemos, porque para nosotros, un ejemplo, no es nada que Dios se hiciera hombre y viniera a este mundo de pecado por 33 años, pasando dificultades, pasando hambre, durmiendo en el piso. Un ejemplo, que la gente lo humillara, que lo escupiera, que sea crucificado. A veces no vemos eso tan grande, pero cuando Dios nos dice a nosotros, tú tienes que sufrir por mi causa, ahí queremos salir corriendo. Pero Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Nosotros tenemos una cruz que cargar, no se quedó en el Calvario. Y ustedes saben que eso demuestra cuán pocas personas en realidad van en pos de Cristo. Y ustedes saben otra cosa también, que miren qué dice Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Miren cómo dice Filipenses 1, 29. Porque a vosotros es concebido. ¿Qué quiere decir que es concebido? Que es un privilegio que se nos otorga, ¿verdad? Es concebido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Wow. Un ejemplo, ¿qué está diciendo? Que es un privilegio que nosotros podamos creer en Cristo. Porque cuando creemos en Cristo, nosotros recibimos salvación. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que por creer en Cristo, nosotros estamos más que bendecidos, espiritualmente y materialmente también. Ahora, no solamente dice que nosotros tenemos el privilegio de creer en Cristo y tener todas estas bendiciones, sino también que dice que tenemos el privilegio de padecer por Él. Pero a veces uno ve esto y quiere como coger lo bueno de creer, y cuando dice padecer, un ejemplo, queremos salir corriendo. Pero fíjense, déjenme darle el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú me vas a negar, Él le dice, yo no te voy a negar. Si me es necesario, yo voy a morir por ti. Ahí vemos un problema de Pedro, y era que él confiaba en él mismo. Él no confiaba en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, sino en él mismo. Y lamentablemente uno escucha a veces, no, cuando venga la ley dominical yo voy a estar firme y cosas, pero en realidad tenemos nuestra fe en nosotros mismos. Pero fíjense el asunto con Pedro. Un ejemplo, cuando llegó la hora de la verdad, que Jesús estaba siendo crucificado, todos salieron corriendo y lo dejaron solo. ¿Tú me entiendes? Cuando se puso la cosa difícil, todo el mundo se quiso salir. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando lo suyo. No querían sufrir por la causa de Cristo. Miren qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En esta misma situación estaban los discípulos, que no querían morir por Cristo. Trataban de salvar su vida. Pero Jesús dijo, el que intente salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por causa de mí, la salvará. Entonces ellos no entendían eso. Pero miren, a veces esto mismo puede pasar con nosotros. Un ejemplo, dentro de la iglesia, que todo está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, queremos salir corriendo a la situación y dejamos a Jesús solo. Un ejemplo, a veces tratamos de buscar lo nuestro propio y no lo de Cristo. Tratamos de buscar nuestra comodidad
que nadie nos moleste. Un ejemplo, tenemos que hacer obra misionera. No, yo prefiero estar acostado en mi casa, durmiendo. Un ejemplo, vamos a levantarnos a las 5 de la mañana a estudiar. No, yo prefiero estar durmiendo. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a hacer otro. No, ¿por qué? Porque estamos buscando lo nuestro propio y no lo de Cristo. A veces. Ahora, fíjense que es interesante, porque en realidad pasa incluso hasta con los cargos. Un ejemplo, cada año cuando se llaman a personas, tú quieres tener este cargo, o no, es que ese cargo es muy problemático, o que hay mucho problema en eso. Tú me entiendes, en realidad no queremos cargar nuestra cruz y ir en pos de Cristo. O a mitad de año, que a veces dejamos un cargo porque había muchos problemas en la cosa y no queríamos estar pasando por los problemas. En realidad estamos haciendo lo mismo que los discípulos, que no querían sufrir por la causa de Cristo, sino que querían buscar lo suyo propio. Ahora, otro asunto también es que ese tipo de pensamiento en realidad no es de un corazón convertido. Miren qué dice Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Miren cómo dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los dejaron libres. Y ellos partieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mira, aquí nosotros estamos viendo los mismos discípulos que cuando Jesús fue crucificado salieron corriendo porque no querían sufrir por Cristo. En realidad ellos no tenían su corazón convertido, pero luego cuando viene el Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo, ahora ellos están gozosos, ellos dicen, wow, gracias que nos permitiste ser dignos de poder pasar por aflicciones por ti. Wow, eso es tremendo. Y en realidad nos pone a pensar, ¿estaré yo convertido? Porque si en realidad le estoy saliendo a los problemas, porque estoy buscando lo mío mismo y no lo de Cristo, en realidad no lo estoy. Ahora, ustedes saben que esto de la fe, mira, hay muchísimos ejemplos y en realidad el tiempo me faltaría. Pero miren otro ejemplo con Eva. Por ejemplo, Jesús, Dios le dice a Eva, Adán y Eva, pueden comer de todo árbol, menos de este que está aquí. Eso representa la palabra de Dios. Esa fue la palabra de Dios. Pero luego viene la serpiente, que de una forma simbólica lo podemos ver como nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, le dice, no, tú no necesitas creer lo que Dios dice. Dentro de ti mismo, tú puedes decir qué es bueno y qué es malo. Y nosotros lamentablemente hemos adoptado muchas creencias y abrazado muchas ideas que no están cimentadas en la palabra de Dios. Un ejemplo, el libro de Filipenses, capítulo 3, enseña que lo que Dios va a transformar cuando Él venga, ¿qué va a ser? ¿Va a ser el carácter? El cuerpo. No va a ser el carácter. Entonces, cuando venga Cristo, eso quiere decir que yo debo tener ya el carácter transformado, ya yo debo tener un corazón convertido. Entonces, una idea que hemos abrazado a veces es que cuando venga Cristo, aunque yo tenga pecados acariciados, o aunque mi carácter sea malo, un ejemplo, que por arte de magia Dios lo va a transformar cuando Él venga. Un ejemplo, y lo mismo pasa, un ejemplo, yo nunca he leído en la Biblia donde dice que nosotros vamos a estar cayéndonos y levantándonos hasta que venga Cristo. Miren qué dice Judas. Judas tiene un solo capítulo. Judas 24. Miren cómo dice. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios,
Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Así que aquí nosotros vemos que al principio dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué quiere decir sin caída? Sin que caigamos. Entonces, ¿es Dios poderoso para hacer que nosotros nunca caigamos? Amén. Amén. Entonces, miren, la idea es que la carne es débil. Y eso yo estoy de acuerdo, pero Dios es más poderoso. Amén. Y fíjense, cuando una persona cae, si yo caigo, es por dos razones. Primero, porque quiero caer en la tentación. Y segundo, es porque yo no tengo fe y no creo lo que dice este versículo, que Dios es poderoso para guardarme sin caída hasta la venida de Él y presentarme sin mancha. Ustedes saben, y eso en realidad es solamente un ejemplo. Pero a mí me gustaría que fuéramos a Mateo 13, donde aparece la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, podemos leerlo del versículo 18. Miren cómo dice. Un ejemplo, aquí hay 4 caminos y hay 3 caminos que no dan fruto, solo uno da fruto. Y en realidad esta parábola es bien extensa y bien profunda, pero todo se resume en una cosa. Los 3 caminos que no dan fruto es por su falta de fe en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien, ¿cuál es el problema de este camino? Que no entiende la palabra. Y porque no la entiende, viene el enemigo y se la quita. Pero lo principal es que no la entiende, ¿verdad? Ahora vayamos a Santiago, capítulo 1. Y empecemos en el versículo 2. Santiago 1. Empezando en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el tal hombre recibirá cosa alguna del Señor. O sea que el problema del primer camino es que le falta conocimiento, pero aquí en la palabra de Dios dice que el que le falte conocimiento, que le pide a Dios y Él se lo da. Entonces, este camino no cree que lo que dice aquí es verdad, porque yo tengo la confianza, no importa que una persona no haya ido a la escuela o lo que sea, que Dios es poderoso, para si esa persona le pide con fe que le dé sabiduría, Dios se la va a dar. Ahora, volvamos a Mateo 13 de nuevo. Y veamos el segundo camino. En el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando vienen las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Ok, así que vemos el otro camino. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vienen las dificultades, los problemas por creer en Cristo, entonces se aparta. Y es el mismo problema, porque ¿qué vimos? Que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen para bien. Y que esas aflicciones son para que participemos de la santidad de Dios. Entonces, este camino tiene el mismo problema, que no cree que lo que la Biblia dice es verdad. O sea, le falta fe en la palabra de Dios. Ahora, miren el otro camino. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra
y se hace infructuosa. Y ustedes saben que en realidad este es el camino que más está abrazando personas y más está llevando a la perdición. Porque es el afán, un ejemplo de este mundo, un ejemplo las riquezas, un ejemplo puede ser el trabajo, puede ser la escuela. Un ejemplo, cuando uno pone las cosas del mundo primero que Dios, eso nos aleja de Dios. Y un ejemplo, ¿por qué muchas personas no vienen los miércoles a la iglesia? Ejemplo, en realidad es por el afán, o están cansados del trabajo, o la escuela, están haciendo tareas. Un ejemplo, o están haciendo laundry, o prefieren quedarse simplemente viendo televisión, o lo que sea. Pero miren, el problema también con este camino es la fe. Porque ¿qué dice la Biblia? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mire, incluso fíjense que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 34. Empezando en el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. ¿Qué le falta a los que le temen a Jehová? Nada. Entonces, ¿en qué yo tengo que preocuparme? ¿En el afán, trabajar, matarme trabajando? ¿O debo preocuparme yo en temer a Dios? Porque el que le teme a Dios, nada le falta, en realidad. Entonces, no tenemos que leer la cuarta porque es la que da fruto y en realidad es la que cree lo que dice la palabra de Dios, porque dice que él entiende y que da fruto. Ahora, una última cosa. Quizás yo hasta ahora lo que he hecho es mostrar el problema. Ustedes saben, pero en realidad de nada sirve que yo muestre el problema si no muestro una solución. Y la palabra de Dios tiene la solución para resolver el problema. Fíjense que dice el libro de Filipenses, capítulo 4. Y para los que no saben, el libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió cuando estaba preso en Roma, antes de que le mocharan la cabeza. Así que si había alguien que estaba pasando por aflicciones, era Pablo. Empecemos en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que por nada estemos afanosos. Y que en vez de que estemos afanosos, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestra petición en oración a Dios. O sea que lo que él dice es que, mira, si hay algo que te está quitando la paz, que no te deja dormir, un problema o cualquier cosa, preséntalo delante de Dios. La Biblia dice, en Primera de Pedro, poned vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, cuando nosotros hacemos lo que Él dice aquí, fíjense el versículo 7, es el resultado de hacer lo que dice el 6. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que tengamos una mente positiva, que no pongamos una mente en cosas negativas, sino siempre positiva, no importa por el problema que estemos pasando. Ahora miren el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Amén. Él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Ahora, ¿cómo él ha aprendido eso? Él nos dio la clave. Cuando hay algo que le va a quitar la paz, él lo presenta delante de Dios y él pone su confianza en Dios, sabiendo que Dios está en control.
Eso mismo debemos hacer nosotros, para que no importa cuál sea la situación, tengamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 12. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren, el versículo 13 en realidad está mal traducido. En el original no es así que dice. Yo se lo voy a leer como lo dice el original. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Amén. Podemos soportar todas las situaciones que se nos vengan encima, todas las aflicciones en Cristo que nos fortalece. Claro que sí. Y en realidad, todo lo que yo he dicho aquí se resume solamente en ese versículo. Si nosotros ponemos nuestra fe en ese versículo, nosotros vamos a tener la victoria sobre el pecado. Y no importa qué nos venga encima, nosotros vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ustedes saben que Pedro, dice la Biblia en Mateo 14, que ellos estaban en medio de una tormenta y que Dios se aparece, Jesús. Y él le dice, Pedro, si eres tú, haz que yo camine como tú. Y Pedro salió en el mar, en medio de una tormenta, y comenzó a caminar. Pero cuando viene la brisa, que eso representa los problemas, las dificultades, él tambaleó y cayó. A veces nosotros podemos estar pasando por pruebas y Dios nos dice en su palabra que lo sigamos y que confiemos en Él. Pero a veces cuando vemos los problemas y las dificultades, tambaleamos y caemos. Pero aún ahí cuando caemos, Dios está a nuestro lado. Pedro gritó a Jesús y Jesús lo levantó. Y no solamente que lo levantó, sino que lo mantuvo firme hasta que llegaran a la barca. Y la Biblia dice que la tormenta acabó cuando ellos llegaron a la barca. Eso representa que mientras nosotros estemos en este mundo de pecado, nosotros vamos a estar en medio de la tormenta del pecado. Y el pecado nos va a afectar de una u otra forma, aunque nosotros no practiquemos el pecado. Un ejemplo de eso era Jesús, que nunca pecó. Ahora, yo no sé por qué tormenta alguien aquí puede estar pasando, pero yo sí le puedo asegurar algo, que si ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ser vencedores. Porque el problema no es la tormenta, sino con quién le enfrentamos. Isaías 41, 16 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Que Dios les bendiga.